Buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición para mí poder acompañarles por este medio. Es una lástima que no puedo estar con ustedes allá. Creo que vamos a tener que ver cómo hacemos para coordinar bien las fechas y poder verles personalmente para agradecerles por todo lo que ustedes hacen en su servicio voluntario que prestan como directores de asuntos públicos. Un llamamiento sumamente sagrado y de gran importancia también para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta bonita área. Así que primeramente quería expresar mi agradecimiento sincero por ese gran esfuerzo que ustedes hacen. Son personas muy talentosas, tienen un testimonio muy grande del Evangelio de Jesucristo, dedican su tiempo en una forma desinteresada y sus contactos con los diferentes grupos de la sociedad son muy valiosos para nosotros. Por supuesto, en todo esto buscamos servir a nuestros semejantes y ustedes mejor que nadie muestran la calidad de ese servicio que prestan. Yo quisiera dar un pequeño, no sé si llamarle mensaje o instrucción, pero es nada más de compartir con ustedes algunos pensamientos que tengo en cuanto a la labor de asuntos públicos. Yo sé que ustedes tienen sus metas, ustedes tienen sus objetivos que quieren lograr y lineamientos que reciben de diferentes partes, así como la propia inspiración que llega a sus mentes y corazón. Pero quizás alguna de las cosas que mencione pueda ayudarles un poco en esa gran labor que ustedes realizan. Cuando pienso en asuntos públicos, lo primero que viene a mi mente es la manera en que Cristo trabajó y las cosas que Él enfatizó mientras realizó su ministerio aquí en la tierra. Y yo creo que siendo esta la Iglesia de Jesucristo y ustedes los encargados de sacar de la oscuridad a la luz la Iglesia, entonces vale la pena entender un poco de esa misión del Salvador Jesucristo. Yo creo que podría dividirlo en tal vez 4 grandes elementos que el Salvador cumplió y llenó mientras estuvo en la tierra. Quisiera mencionar un poco acerca de esos 4 con algunas escrituras. Por ejemplo, una de las atenciones principales que Cristo mostró a la gente era el de buscar a los pobres y necesitados para satisfacer sus necesidades. Eso era un asunto que uno nada más tiene que abrir las páginas del Nuevo Testamento, abrir las páginas de Tercera Nefe y se da cuenta cuánto Él amaba a este grupo de personas. Por eso es que en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 21, se menciona lo siguiente. Si quieres ser perfecto, le dijo a este joven que estaba buscando consejo del Señor, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Para mí es interesante ver de que el Salvador le puso una condición final a este hombre que había guardado los mandamientos toda su vida. Él lo enfocó hacia el servicio, hacia los pobres, para bendecir sus vidas y satisfacer esas necesidades que abundan en la vida de ellos. En el libro de Lucas también el Señor aconsejó lo siguiente: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Entonces vemos a través de las Escrituras y la vida del Salvador cómo Él se preocupó por ese grupo de personas. Y yo creo que en su función de asuntos públicos y los contactos que pueden establecer con nosotros, siempre nos ha ayudado la influencia de ustedes para poder llegar a aquellas instituciones en donde podemos servir y aliviar la carga de los pobres y necesitados en el mundo. Así que muchas gracias por eso, y mientras hacen su función de asuntos públicos, tengan en mente que el Salvador Jesucristo ama a los pobres y a los necesitados y busca la manera de servirles y aliviar esas cargas que tienen. La otra cosa importante que Él hizo fue, por supuesto, predicar el Evangelio de Jesucristo.
Eso era algo que estaba él en una forma innata desde niño, cuando su madre y su padre los perdieron de regreso de Jerusalén. Y al regresar al templo encontraron a su hijo Jesucristo hablando con los doctores, preguntándoles y enseñándoles ya lo que él tenía en su mente y corazón como el evangelio que iba a establecer. Y durante su vida adulta, por supuesto, él donde quiera que iba predicaba el evangelio. En Mateo encontramos algunas escrituras, por ejemplo en Mateo 4:23, el Señor o la escritura dice: y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y más adelante en el capítulo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hablando de nuestros días, ustedes y yo somos parte de esta tarea de los últimos días, de llevar el evangelio de Jesucristo a todos los rincones de la tierra, y por supuesto se incluye todos los rincones del área de Sudamérica noroeste. Entonces la predicación del evangelio es un papel importantísimo en la iglesia. Predicamos el evangelio para recoger a Israel. Y ustedes juegan un papel muy importante de varias formas. Primero, al sacar de la oscuridad y llevar a la luz a la iglesia, ustedes nos ayudan para que las personas comprendan cada vez mejor lo que es la iglesia de Jesucristo, lo que es el evangelio de Jesucristo. No solamente de conocerlo, sino saber cómo vivirlo. Y quizás una parte importante también de esto es el que necesitamos misioneros. Y estos misioneros tienen que ir a todas partes en nuestra área y en todo el mundo. Para que ellos lo puedan hacer, por supuesto, necesitan tener sus papeles en orden, por ejemplo. Y algunas veces encontramos algunos tropiezos con algunos consulados que no entienden muy bien la función de estos misioneros, y entonces se retarda mucho la extensión del permiso o la visa hacia los misioneros para que puedan salir y servir. Así que el contacto con los consulados, con las embajadas, se vuelve una tarea importantísima de parte de ustedes para mantener esa buena relación con ellos, para que puedan comprender la importancia de predicar el evangelio y que nos faciliten esas visas que esos misioneros necesitan para que puedan predicar el evangelio con legalidad en cada uno de los países del área. Entonces vamos a agradecerles mucho que ustedes puedan de identificar cuáles son los consulados que más interesa contactar, establecer esas buenas relaciones y mantener siempre el contacto con ellos para resolver cualquier problema que surja. La otra cosa importante que creo que El Salvador ha mostrado a través de la inspiración del Espíritu Santo a nuestros líderes, a través de las escrituras en la Biblia y las escrituras modernas, es el cuidado de la familia, el significado y la importancia que la familia tiene dentro del plan de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia es para poder bendecir a los individuos y a las familias, para que puedan prepararse para regresar como familias al reino de nuestro Padre Celestial. Ahora, tenemos una situación un poco difícil en estos últimos días, en donde la familia se encuentra bajo ataque en con diferentes formas de hacerlo. Por eso es que la iglesia, en una forma muy sabia e inspirada, hace ya algunos años, 1995, previendo el futuro, se dio al mundo lo que se conoce como la proclamación de la familia. Yo quisiera compartir con ustedes únicamente la introducción que esa declaración indica. Y dice: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Esta es una declaración de la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles de la iglesia.
Así que el defender esa posición de la Iglesia en cuanto a la importancia de la familia, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que las leyes debieran de proteger la santidad de la familia, y el matrimonio es una labor que nos corresponde a nosotros en asuntos públicos también. Y estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes hacen en sus contactos con las otras denominaciones religiosas, sus contactos con entidades sociales, entidades del gobierno, y poder entonces compartir con ellos nuestro interés de preservar los valores familiares. Y por supuesto, la cosa más importante que el Salvador hizo aquí en la tierra fue su expiación, el poder facilitar a cada uno de nosotros la oportunidad de una resurrección y la oportunidad mediante el arrepentimiento de regresar a la presencia de Dios. Un sacrificio tan grande que Lucas lo describió de una forma muy simple y muy sencilla cuando él dijo: y era su sudor como grandes gotas de sangre. Entonces, resumiendo, la importancia que para el Salvador Jesucristo tienen estos 4 elementos o pilares de su ministerio: el cuidar de los pobres y los necesitados, el predicar el Evangelio de Jesucristo, el preservar el valor de la familia y los efectos de la expiación en la vida de cada hijo de Dios. Yo les doy mi testimonio de que la Iglesia de Jesucristo ha sido restaurada. Es emocionante poder escuchar ya en varios círculos a personas mencionando el nombre completo de la Iglesia, ya no llamándonos mormones, sino la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es su Iglesia, Él se complace en que usemos el nombre de la Iglesia porque lleva el nombre de Él. Yo les testifico que Él vive, es nuestro Salvador, y extiendo mi amor a cada uno de ustedes por ese gran esfuerzo y esa gran labor que realizan. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.